quienes entendemos un poquitito de economía y creemos que es tan importante plantear los pilares del crecimiento como los pilares del consumo interno de la Argentina para poder obviamente demandar bienes y servicios, hace tiempo nos dimos cuenta que este plan económico es insustentable y que va al fracaso absoluto. La única duda que tenemos es si el pueblo argentino va a poder comprender esto cabalmente a pesar de la angustia de su propia vida hacia dentro de su casa, si va a poder comprender esto y va a encontrar una salida, como dice el gobernador Kicillof, una alternativa electoral basada no en si me gusta este candidato, sino este candidato propone este camino económico basado en el pilar de la producción y la generación de trabajo en la provincia y en la Argentina. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Arrancamos el año 2025 con este ciclo de entrevistas donde la idea es, no nos corre minuto a minuto, no nos corre esa cuestión de las redes sociales donde no podemos explicar nada. Entonces nos tomamos un ratito para calmarnos y para meternos en algunos temas en profundidad y que están vinculados a la provincia y a personalidades de la provincia. Yo creo que detrás de cada persona siempre hay una historia y hoy arrancamos el ciclo con una mujer que nos representa a todos los bonaerenses en el Congreso de la Nación. Victoria Tolosa Paz, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, digo, detrás de cada persona no importa qué es lo que haga, hay una historia, ¿no? Pero en tu caso, bueno, vos representás a la provincia en el Congreso de la Nación, en un Congreso de la Nación que hoy es importante que estén ahí todos y siempre lo fue, ¿no? Pero bueno, digo, con todas las cosas que están pasando en la provincia y en la Nación, todos los espacios tienen que estar bien representados. Lo difícil que debe ser, y como mujer es difícil, arranco ahí. A ver, siempre es difícil hacer política siendo mujer en este país y en el resto, por supuesto, de los países en donde tenemos que seguir bregando por la igualdad de género. Por supuesto que en nuestro caso, en este contexto, bien lo decías vos, Ani, es muy importante señalar que cuando somos además una fuerza que gobierna la provincia de Buenos Aires, pero que no hay una sintonía con el gobierno nacional, quienes somos legisladores de la oposición a la presidencia de Javier Milei, bueno, tenemos obviamente mayores responsabilidades en términos de plantar obviamente la voz de quienes representamos, en este caso al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que votó a un gobernador y que claramente votó en esa misma línea. Pensá que en esta provincia Javier Milei perdió la elección. Entonces creemos que tenemos una responsabilidad muy grande, que es construir una agenda de oposición, pero también obviamente con propuestas muy claras y contundentes en lo que va pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En un contexto donde, nos recortaron muchísimo de las líneas presupuestarias que tenía esta provincia para dar soluciones en materia de seguridad, de infraestructura con la obra pública, del Fondo de Fortalecimiento Docente, que el famoso FONID, de la quita obviamente de todas las compensaciones que tenía el gobierno nacional para con la provincia, en función de este distanciamiento que hay muy grande entre las políticas que lleva adelante Javier Milei y lo que representa el gobernador Kicillof. Así que sí, es un tiempo difícil para la política, para el Parlamento, pero nosotros estamos muy convencidos de lo que llevamos adelante cuando nos votaron y a quienes queremos representar. Me pongo de abogada del otro lado, ¿no? Pero para entender un poco. Estuvo Javier Milei en la apertura de las sesiones y ustedes decidieron no estar. Sí. Yo digo, ese es un gesto de responsabilidad frente a los que los eligieron y además a todos, porque en definitiva ustedes tienen ese espacio y están representando a los argentinos ahí en el Congreso. Fue un debate hacia adentro de nuestro bloque para tomar esa definición que la denominamos "nos sobran los motivos". Nos sobran los motivos para darle con la ausencia una señal clara de lo que queremos hacer con el Parlamento argentino, que es primero ponerlo en el lugar que tiene que estar. Esto es un presidente que asume, y acordate que arranca su inicio a la presidencia dándole la espalda al Parlamento argentino. Sí. Desde ese momento Javier Milei construyó con el Parlamento un desprecio muy grande por las instituciones. Pensá que las leyes sancionadas fueron vetadas. Vos me decís, es una herramienta que tienen todos los presidentes, Victoria, y entonces que alguien vete no es una crítica de debilidad de las instituciones, pero en este caso se ha metido obviamente con situaciones muy complejas como el financiamiento de las universidades, la fórmula que con mucha responsabilidad
sancionamos a los jubilados y pensionados de la Argentina, una fórmula que reconocía una falla en la fórmula votada por quienes habíamos sido parte del gobierno. Digo, hay un desprecio por las instituciones cuando tilda a todos los diputados nacionales como ratas, como delincuentes, como la lacra de la política. Creo que hay una enorme responsabilidad de él para poder entender que la República, basada en los tres pilares fundamentales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tienen que ser custodiados por todos los que queremos realmente fortalecer el proceso democrático en el país. Y creo que fue una señal, no solo en los motivos, es un presidente que dijo, no hay presupuesto. No hace falta ni siquiera que lo discutamos. Me quedo sin presupuesto. Tengo la lapicera para poder, obviamente, ajustar a los gobernadores que no tengo afinidad política o que no me acompañan en mis decisiones de ajuste o de destrucción del Estado. Y a partir de ahí creo que no solamente, vuelvo a repetir, el veto a la fórmula de los jubilados, la quita de la posibilidad de discutir un presupuesto nacional, la paralización de todas las obras públicas y el desprecio por las instituciones y el fondeo al mismo tiempo de la herramienta de lo que era la EXID, de la Agencia de Inteligencias del Estado y la quita que hicimos también desde el Parlamento, dan cuenta de que nos parecía que era más saludable una ausencia que hiciera ruido que ir obviamente con carteles de expresiones. Y además en esta irresponsabilidad del primer mandatario, que es que en los inicios de sesiones y en las veces que él ha venido al Parlamento, que fueron en 2 oportunidades, cuando vino a hacer el circo un sábado o domingo a la noche para presentar el presupuesto, la Cámara de Diputados de la Nación, en lo que se llama TV Diputados, no ponchea, decía Manuel, a la Cámara no muestra quiénes estamos. Entonces, creo que lo hicimos por eso, no porque tuviésemos ganas de no estar allí. De hecho, había legisladores que estuvieron en el bloque, sí. Otros legisladores también. Teníamos la invitación y acompañamos el proceso que se estaba dando en Uruguay. Ese día también asumía Yamandú Orsi y Carolina Cose la presidencia y fuimos también invitados a esa delegación, esa muestra de seguir fortaleciendo el proceso de la democracia en toda la región, ¿no? No salían enfocados si estaban, decís. No solamente nos salíamos enfocados, sino que pensamos en un momento de llevar, obviamente, queremos presupuesto, discutamos una nueva forma para los jubilados, financiamiento del sistema educativo, no endeudamiento en la Argentina, bueno, todo lo que se va a venir en las próximas semanas en la discusión del Parlamento, pero todos esos mecanismos de protesta iban a ser. Y creo que se notó y que fue también una muestra de mucha responsabilidad de la oposición. No fuimos el único bloque que no participó masivamente, sino que fue con mucha contundencia un vacío que para nosotros hizo ruido. Bueno, esta semana se viene compleja, ¿no? En el Congreso hay varios temas. De hecho, uno de los temas tiene que ver con el Fondo Monetario, porque hay mucho ruido acerca de que Javier Milei va a sacar el acuerdo por DNU, digamos, y ustedes qué rol cumplen ahí y cómo se llama eso que él está pidiendo en el Fondo Monetario, porque de alguna manera dicen no es una deuda, pero estamos pidiendo plata. Sí. A ver, esta semana, como decías vos, tenemos una actividad muy importante. Primero es no olvidarnos que la sesión está pedida para el día 12 de marzo, al mediodía y tiene que ver con un pedido de sesión especial que hace la oposición política y que nosotros nos sumamos a esa sesión para dar quórum para tratar todo lo que tiene que ver con los distintos expedientes de la famosa criptoestafa mundial que llevó adelante Javier Milei. En ese marco hay un proyecto del radicalismo de que se inicie una comisión investigadora en el Parlamento, hay un pedido que lleva adelante Nicolás Massot que tiene que ver con la interpelación a Karina Milei, a Manuel Adorni y al jefe de gabinete de ministros en la responsabilidad que empieza a darse cuenta en todo lo que vamos conociendo de las entradas a la Casa Rosada, de quienes serían los nexos con los empresarios, con los que llevaron adelante el sistema y la estructura de la criptoestafa. ¿Eso avanza? Si el día miércoles logramos quórum y logramos la aprobación de la interpelación, van a tener que venir a dar la cara a los funcionarios y explicar hasta dónde estaban comprometidos, que vemos una clara conexión entre Karina Milei y Javier Milei y tanto los empresarios como Davis y como Julián P., que son los dos que tienen ya visitas confirmadas por acceso a la información pública. Viene desarrollando Hugo Alconadamón, bueno, un platense también que escribe todo el proceso de investigación en La Nación, también da cuenta de estos vínculos entre Karina Milei, Mauricio Novelli, el propio Terrenos Godoy y la tercera pata que es Jeremías Walsh. Estas tres personas que incluso habían sido empleadores, era quienes le pagaban el sueldo a Javier Milei en el 2020 cuando todavía
no había perspectiva de que fuera el presidente de la Nación. Así que el día miércoles, si se vota eso, daremos un paso más. Nuestro bloque fue por otra instancia que tiene que ver con la Comisión del Juicio Político, que se abre la investigación en el marco de la Comisión de Juicio Político, que para nosotros es la comisión que tiene el Parlamento para cuando hay indicios de que un presidente o cometió un delito o está incumpliendo con los deberes de funcionario público. Esa comisión no es una comisión que acusa, sino que previo a la acusación tiene que empezar todo el proceso de investigación. Bueno, no tenemos número para poder votar que se inicie la apertura de la Comisión de Juicio Político, pero sí acompañaremos el resto de las instancias de los bloques. Y por otro lado, venimos pidiendo fuertemente la derogación de las facultades delegadas. En el inicio de la gestión de Javier Milei, el Parlamento le dio un cheque en blanco. Le dio facultades que son propias del Parlamento al presidente de la Nación en materia administrativa, financiera y en materia energética, y queremos obviamente que esas facultades regresen al Parlamento. Si bien queda poco tiempo, pues se vencen a finales de junio, queremos que le dimos un cheque en blanco, o se lo dio parte de la oposición política, no nuestro bloque, y que está claro que si está en este momento siendo denunciado por estafas mundiales, como es la estafa de las criptomonedas Libra, no tiene mucho sentido darle facultades a quien está demostrando ciertas irregularidades e irresponsabilidades e incluso la posible comisión de un delito. En ese momento se las pudieron dar, ¿por qué ahora podrían sacárselas? Porque efectivamente quienes otorgaron esas facultades también hoy están siendo parte de los bloques que están diciendo acá el presidente Javier Milei. Por lo pronto hay demostración tanto en las audiencias de los personajes que te conté que entraron a la Rosada, el vínculo que él tenía, y que la comisión del delito, que tiene que ver con la promoción de una actividad privada como es la compra, la captación de ahorro público de parte de los ciudadanos de la Argentina y del mundo, es claramente una violación del artículo 265 del Código Penal, con lo cual ya hay indicios. El indicio es el propio tuit que hace justamente tenerlo como cómplice o como principal socio de ese negocio, de esa empresa trunca, para algunos que fueron los que perdieron, y las grandes ganancias que le generó ese tuit a los que todavía no sabemos, pero que seguramente en el avance de la investigación judicial, no solamente acá, sino también en la SEC en Estados Unidos, digo, esto no es una cosa que solamente se vaya a tratar en la Argentina, sino que en Estados Unidos los propios damnificados han iniciado acciones obviamente contra el presidente Javier Milei y contra su círculo de máxima confianza. Bueno, uno de los temas que también se va a tratar seguramente esta semana, y que estás muy activa, veo, con ese tema, es lo que está pasando en Bahía Blanca, ¿no? Otra vez una tragedia. Bueno, nosotros somos platenses, sabemos de qué se trata cuando hablamos de inundación. Es muy impactante para nosotros porque creo que vemos esas imágenes y nos sentimos reflejados en el dolor y también en darnos cuenta del tiempo que va a llevar poner de pie Bahía Blanca. Y sabemos que esto es un trabajo de mucho tiempo, de mucha solidaridad de todo el pueblo argentino que está haciendo obviamente las campañas de donación para poder asistir, pero hay un rol institucional que es el Estado Nacional, no solamente llevando adelante esto que vos decías recién y que me parece muy importante resaltar, que es que fuimos parte de la construcción de esta idea de declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional para lograr los fondos necesarios para la reconstrucción en materia de infraestructura vial, las obras hidráulicas, los puentes, fundamentalmente toda la construcción de las vías férreas que han quedado destrozadas, toda esa reconstrucción que ayer el intendente de Bahía estimaba cerca de 400.000 millones de pesos. Sí, Es un monto realmente que excede a cualquier administración local, en este caso una ciudad como Bahía tan importante, pero que no puede encarar solo el proceso de reconstrucción. Hizo por primera vez, digo yo, por primera vez en este último tiempo, que todos los bloques, todos, a excepción de la Libertad Avanza, que vamos a ver cómo se desarrolla el día de miércoles, firmaran este pedido. O sea, celebro que Karina Banfi, que Pablo Giuliano, que Facundo Manes del radicalismo, que Margarita Stolbizer, que Nicolás Massot, que Emilio Monzó, de Encuentro Federal, que el propio Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campañó y la Coalición Cívica, que todo nuestro bloque de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, Cecilia Moró, Sabrina Selva, Juan Marino, todos los bonaerenses de las distintas fuerzas políticas e incluso Oscar Sago, de este bloque que se partió de la Libertad Avanza,
junto con los representantes de la Libertad Avanza de ese bloque del MID, firmaran este proyecto. Cristian Ritondo, Diego Santilli, bueno, la propia Silvia Los Penato. Digo, me parece que hubo un gesto que es el gesto que necesita también la ciudadanía, ver a la política, dejar de caranchear y ponernos de acuerdo en el texto. Por lo menos en eso. En las herramientas, que es no solamente el dinero, sino la instrucción que le da el proyecto de ley al jefe de gabinete de ministros a reasignar partidas presupuestarias para poder volcar toda la potencia de los recursos nacionales en la reconstrucción, pero también trabajar con ARCA, con la ex-AFIP, en lo que van a ser las exenciones impositivas y, por supuesto, las prórrogas de los vencimientos, en tanto hay actividades económicas y productivas que están paralizadas y que sería muy triste que se inicien juicios de ejecución por deudas que no pueden, obviamente, ser afrontadas, quienes tienen que primero reconstruir su vida, su vivienda, sus comercios, sus pymes, bueno, todo lo que está en juego en esta vida, no solamente en Bahía, sino, porque me lo preguntaban anoche varios intendentes, en todos los municipios afectados. Cuando hablo de Guaminí, Dero, Puan, Alsina, Montervaso, Villarino, toda la región que está claramente comprometida en este drama que está viviendo. Además que de la región es la ciudad más grande, es la ciudad cabecera más potente, de la sección electoral, sin duda con una actividad fuertísima. Y bueno, quienes conocemos Bahía, conocemos Cerri y vemos las imágenes son realmente muy preocupantes. Pero bueno, vimos todos la foto de nación, provincia, señalando un mapa, bueno, vimos la foto. ¿Existe esa conexión real ahora, por lo menos para el tema Bahía Blanca? ¿Vos ves que hay un diálogo que es distinto a lo que se venía planteando hasta ahora? Porque hasta ahora no hablaban. No, sin duda que si bien las fotos estuvieron y estuvieron muy bien publicadas por el gobernador Kicillof, dando una muestra de seriedad de lo que quiere, por supuesto, nuestro pueblo, ver a la dirigencia política en las distintas responsabilidades, estando allí presentes. Por eso fue muy importante que en el primer momento de esto, tanto el gobernador Kicillof como el ministro de Seguridad Javier Alonso viajaran, estuvieran allí y se viera ese contacto necesario entre la ministra de Seguridad de la Nación y el ministro de Defensa, ¿no? Las fuerzas federales y las fuerzas armadas, el ejército fundamentalmente, asistiendo a la población que necesitábamos, desde sacar a los bebés del Hospital Pena hasta movilizar, obviamente, población que ha quedado totalmente aislada. Veíamos las imágenes de Cerri, sin el ejército es imposible poder hacer todo el traslado a los centros de evacuación que se vio. O sea que yo creo que eso fue una muestra de responsabilidad, dejar un poquito la campaña electoral que este año va a tener a la provincia de Buenos Aires en el epicentro de la guerra entre te soy sincera, siento que por momentos, o sea, no había chance para otra foto. O sea, ya llegó una instancia en la que ya por el tema de inseguridad se pelearon y siguen matando gente, entonces y la pelea seguía. Ya con esto no había margen para que se sigan peleando. Por eso no sé si valorarlo, digamos que me parece que debería ser normal, ¿no? Pero lamentablemente la escalada de violencia también, ¿no? Desde la máxima autoridad que es el presidente nacional hasta para el resto de los dirigentes de las fuerzas políticas que no comulgamos con él, incluso las escaladas de violencia va hacia el peronismo, hacia medios gráficos importantes de la Argentina, hacia grupos importantes de empresarios. O sea, el presidente Milei, ante la insatisfacción que le genera que su propio plan económico empieza a mostrar enorme debilidad, y lo ato a lo que me preguntabas con respecto a lo del Fondo Monetario Internacional, que no te lo contesté, creo que esa insatisfacción va generando niveles de virulencia y violencia muy importantes. Y creo que lo de Bahía fue por lo menos una cuota de responsabilidad de quienes eligen el camino de no seguir las agresiones, la chicana, y ponernos a trabajar para que este trance tan amargo sea pasado por lo menos sin ese circo mediático que no ayuda en lo más mínimo. Creo que eso fue importante. Hoy lo escuchaba el ministro de Seguridad y sigue por ese camino, así que lo voy a seguir, por supuesto, resaltando. Con respecto al Fondo Monetario Internacional, hace un ratito nomás venimos de presentar junto a diputados de la provincia de Buenos Aires una denuncia penal por la comisión también de un delito que quedó plasmado cuando el propio presidente de la Nación tuitea el comunicado oficial anunciando que va a violar la ley 27.612, que es la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, aquella ley que se sancionó después de que Caputo timbiara la plata del Fondo Monetario Internacional en la gestión de Macri. El Parlamento, con mucha responsabilidad, no queriendo naturalizar que venga un próximo presidente y tome deuda de manera irresponsable, como fue el gobierno de Mauricio Macri, se da en ese marco esta sanción de la 27.612, que en el artículo 2 dice algo muy claro,
que ningún gobierno podrá tomar deuda pública, aumentar la carga de la deuda pública, reestructurar la deuda, tomando mayores niveles de endeudamiento para el pueblo argentino, sin pasar por el consentimiento del Congreso de la Nación, o sea, sin tener una ley que avale esa toma de deuda. Y vos me lo preguntabas, esto que va a hacer Caputo ahora con el fondo, ellos dicen que no es más deuda, es más deuda pública en moneda extranjera, con el Fondo Monetario Internacional, que como bien sabe el pueblo argentino, pone condiciones y pone condicionamientos al plan económico de la Argentina. Y eso es sin duda lo que está evitando hacer Javier Milei, y lo dijo el propio Caputo en una entrevista el día viernes a la mañana. Sí. Bueno, es que el Parlamento no nos va a dar la herramienta de la ley para tomar más deuda, así que bueno, entendemos que un DNU puede suplir la 27.612. Ante eso, nos acabamos de presentar, hicimos una denuncia penal para impedir que se viole la ley que rige en la Argentina y que queremos obviamente impedir la toma de deuda. ¿Para qué? Para seguir financiando la timba financiera en la Argentina. Bueno, va a ser una semana complicada, seguramente, en el Congreso. Te escuchaba, recién mencionaste a Hugo Alconada Mon. Digo, el rol de los periodistas, ¿no? Porque la ligamos por todos lados a veces. Digo, Alconada, que es uno de los mejores, si no es el mejor que tenemos en el país de investigación, pero ahora tiene problemas con el gobierno de Javier Milei, pues lo atacan por las investigaciones que hace. Y en el gobierno de Cristina le pasó lo mismo. Y es como que parece que siempre pasa lo mismo, pero de un lado o del otro, pero siempre está en la misma situación. Bueno, fortalecer el rol del trabajo periodístico, de las investigaciones periodísticas, es fundamental si queremos sostener, obviamente, un fortalecimiento de la democracia. Yo creo en el rol periodístico y creo que Hugo Alconada Mon ha tenido participaciones muy importantes. Recuerdo la de los Panama Papers, para citar una, que fue parte con Delfina, la periodista de perfil. Sí. No me acuerdo el apellido en este momento, pero claramente fueron dos de los periodistas Emilia Delfino. Sí. Está. Emilia Delfino y Hugo Alconada Mon fueron dos de los que nos permitieron en aquel momento también empezar a tirar el hilo de la conducción de, bueno, Caputo y Macri. Bueno, Caputo claramente llega al gobierno nacional en la gestión de Macri y ahora también mostrando su especialidad, que es justamente un economista que siempre estuvo cerca de los grupos, obviamente, que buscan la timba financiera y los mecanismos, obviamente, financieros para hacerse de grandes acreencias. No es un economista que tenga una mirada basada en la producción, en la exportación, en el desarrollo de un país, todo lo contrario. No es un peirano, no es un economista que tenga una pata fuerte en el entramado productivo, que es en el que nosotros deberíamos apostar. ¿Qué te dicen del otro lado? La inflación. Claro, lo que yo creo que entonces me parece a mí que hoy está pasando que todos los periodistas que están poniendo en tela de juicio la conducta de Javier Milei, el entramado de la criptoestafa, el posible fracaso de su plan económico. Leía también ayer a varios de las editoriales de los principales diarios mostrando la debilidad del plan económico. En tanto, controlaron la inflación, pero a costa de un desarme. Claro. ¿Y qué va a pasar cuando todas estas instrumentos financieros que tuvo Caputo para achicar la base monetaria tengan que salirse de su posición de los papelitos e ir a buscar los dólares? Si esos dólares no están, ¿qué va a pasar? Bueno, la inminente devaluación que empieza a ser parte de la agenda. Bueno, hoy tuvimos un derrumbe de mercados impresionante en la Argentina producto de esto. Crece el riesgo país, los mercados empiezan a dar señales de desconfianza, los dólares que no llegan y un Caputo que se ve poniendo cada vez más nervioso. Y lamentablemente lo digo porque creo que tenemos que fortalecer el rol periodístico y creo que cuando el periodismo hace periodismo y no hace militancia política activa para uno u otro gobierno, bueno, crece la democracia. Eso es lo que yo creo. El tema de la inflación, ¿cómo lo explicás? Lo explico. Porque si, te digo esto, hablas con los comerciantes, en cualquier lugar, le preguntas, bueno, ¿vos cómo estás? ¿Cómo estás? Están los que dicen, che, es muy difícil, no nos alcanza, y están los que te dicen, hace un tiempo estoy como más estable, o por lo menos sé el precio de los insumos, no tuve que modificar mucho los valores de lo que vendo. No, bueno, y eso, sin duda, Ana, sin duda, con la inflación que hemos tenido en nuestro último gobierno, comparada con la inflación mensual que tenés ahora, sin duda lo van a mostrar como un acierto, pero uno no puede quedarse solamente con la foto de la inflación, porque lograr esa inflación a costa de una tremenda recesión y de una un tremendo achicamiento del salario real de los trabajadores, de las jubilaciones y al mismo tiempo la cantidad de despidos y suspensiones que ha tenido el trabajador registrado formal en la Argentina. Digo, más de 145.000 empleos formales privados se perdieron. Eso es
porque vas a ver la capacidad instalada de la industria textil, la industria manufacturera, la industria, la metalmecánica, la metalúrgica, todos los entramados, las distintas cadenas de valor del entramado productivo de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina van en un declino que no para. Entonces, de verdad, decimos, tenemos que ser capaces de decir, bueno, lograron una de las promesas de campaña, que es detener la inflación, pero a costa, por supuesto, de un desarme del entramado productivo, industrial y de generación de trabajo. Entonces, están también los que te dicen, está muy bien, quiero tener un país estable, quiero tener previsibilidad de la inflación, pero quiero tener trabajo, porque sin trabajo no como con la inflación en 2 puntos. Necesitamos tener, obviamente, un programa económico sustentable. La sustentabilidad está basado también en tener un dólar que te permita, obviamente, ser competitivos, poder exportar y poder empezar a tener acumulación de reservas. Entonces, la verdad es que queda con sabor a poco lo que van a poder mostrar esta campaña, que es que lograron atar la inflación. Si tenés las mismas o la misma cantidad de reservas netas negativas que tenía el gobierno anterior, si tenés menos empleo privado, si tenés menos salarios, si tenés jubilaciones por el piso, si te quedaste sin moratoria y tuviste que salir a pedir prestado 10.000 millones de dólares, no es sustentable el plan económico y eso se va a empezar a notar. Ojalá que se note antes para poder, vía la herramienta que tiene el pueblo argentino, que es el voto, un cambio obviamente de rumbo y de camino hacia una fuerza política que vuelva a poner estos pilares en el centro de la escena. Mientras tanto, no sé si la fuerza política de ustedes está armadita. Haremos todo lo que tengamos que hacer para, como dice el gobernador Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, ser escudo y red. Escudo a que las fuerzas del cielo no impregnen la provincia de Buenos Aires y red de contención al daño que ocasionan estas políticas en la provincia, pero fundamentalmente red en la mirada de cuál grande tiene que ser el frente político, a quiénes tenemos que ir a buscar, qué ideas queremos representar en la provincia de Buenos Aires. Y ahí tengo obviamente la esperanza de que podamos construir un frente político muy importante, poniendo por encima, no se puede hacer política solamente negándonos a las fuerzas del cielo, sino qué programa de gobierno queremos. Queremos y además, un programa de gobierno que apunte la producción. Y entender que hicieron mal, porque la gente realmente hubo un rechazo y se sigue sintiendo. Es decir, Milei tiene también este margen de poder equivocarse una y otra vez, pero porque tiene que haber como una especie de decir, bueno, aquí hicimos mal. Una de las cuestiones que le dicen a Kicillof en provincia, no tiene plata, reclama plata, pero no hubo algún reajuste que no sea apuntar al bonaerense para que paguemos más impuestos. A ver, es que la mirada del ajuste por el ajuste mismo no es una mirada que nos acerque a lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires lo que está tratando de hacer es que no se detenga el motor productivo de la Argentina. Esa locomotora de la producción que es el agro y que es la industria, que son todos los entramados productivos del tercer cordón, del segundo cordón y fundamentalmente el campo, necesita obviamente un acompañamiento no solamente impositivo, sino también de las herramientas financieras. Esto es, ¿cuánto hace la provincia de Buenos Aires con su banco para poder obviamente llevar allí capital de trabajo para que no se detenga? ¿Lo puede hacer solo con un gobierno nacional que está en las antípodas de esto? Bueno, estamos viendo que eso se va complicando porque impacta como en ninguna otra provincia. La política económica nacional impacta en el suelo de la provincia de Buenos Aires de manera muy tremenda. ¿Qué quiere decir? Bueno, quizás Neuquén, con una ola exportadora de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del petróleo y del gas, no sufre las consecuencias tan notablemente como en el entramado productivo y pyme de la provincia de Buenos Aires. Por eso decimos, Kicillof está tomando una agenda muy importante, está atajando, como digo yo, los penales del desarme del Estado Nacional con respecto a la provincia. Esto tiene que seguir brindando seguridad, sin el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, tiene que seguir brindando salud cuando le quitaron las herramientas, no solamente los medicamentos de altísimos costos, sino las enfermedades especiales, sino también ahora acaban de derribar el Instituto Nacional del Cáncer. O sea, todos esos remedios que compraba el gobierno nacional ya no llegan más a los hospitales de la provincia de Buenos Aires. En materia de infraestructura, todas las obras públicas que daba el gobierno nacional a esta provincia pensando en un plan de desarrollo han sido suspendidas y tiene que priorizar cuáles va a continuar y cuáles lamentablemente se tienen que paralizar porque no cuenta con los fondos. Tiene que seguir abriendo escuelas y salas de 3 años de jardín de infantes y acaba de anunciar la obligatoriedad de la sala de 3 en la provincia de Buenos Aires. Tiene que seguir, obviamente, brindando seguridad, que es el grito unánime en la provincia, contando cada vez con menos recursos del gobierno nacional. Por eso digo, nosotros no hablamos de ajustes, sí hablamos de
cuentas macroeconómicas ordenadas en la provincia. Y este gobierno es un gobierno que ha ordenado las cuentas macros en la provincia de Buenos Aires con un enorme esfuerzo, como dijiste vos recién, del pueblo de la provincia que paga sus impuestos, pero también es un gobierno que ha puesto la carga y la mayor carga del cobro de impuestos en los sectores medios y medios altos y ha liberado carga impositiva en los sectores más bajos de la pirámide de ingresos de la provincia. Bueno, lo que decimos una matriz impositiva progresiva. Los que más tienen en esta provincia más pagan, los que menos tienen que pagar y hay que ir acomodando todas esas escalas, tanto de tasas en los consejos deliberantes como de impuestos en la provincia. Yo creo que lo que tenemos que ser capaces de construir, además de un discurso hacia dónde vamos, es un frente político que le ponga un freno enorme a esta política desastrosa que lleva adelante Javier Milei. Y lo vamos a ver con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes son las fuerzas políticas que le dan un cheque en blanco al presidente y quienes decimos de deuda estamos cansados, queremos un plan económico sustentable? Cristina, en todo esto, ¿dónde queda? ¿Está liderando, no liderando? ¿Está mirando de costado? No, Cristina es un actor fundamental en la provincia de Buenos Aires, lo vengo diciendo, y tiene un peso muy importante en materia electoral. Creo de todos modos que, como dije hace muy poquito, como conductora de todo o de la gran mayoría del peronismo, esa etapa de ella grandilocuente ha quedado muy limitada, porque claramente en la asunción como presidenta del partido no están los gobernadores, no está la CGT, y creo que eso muestra claramente que sigue siendo una figura muy importante en la provincia de Buenos Aires y que tiene obviamente un sector al cual ella conduce y se sienten conducidos por ella, que básicamente es la Cámpora y sus aliados, y que está muy bien, y que nosotros en la provincia, si ella es candidata, como dije, la vamos a invitar hasta la última baldosa, porque tiene una potencia muy clara en esta provincia. En el resto del país, Cristina no tiene esa fortaleza, y por eso, bueno, vemos que los gobernadores normalmente tienen un diseño electoral diferente, tienen obviamente una mirada distinta de encarar el peronismo, y que, bueno, ahí hay toda una etapa de reconstrucción del movimiento de cara a lo que viene. Creo que Kicillof ahí tiene una gran potencia para articular con los gobernadores y poder plantear lo que él viene diciendo, ¿no? El derecho al futuro. Tenemos derecho al futuro respetando, por supuesto, la rica historia de Cristina en todo este tiempo, y fundamentalmente en este año en la provincia de Buenos Aires, que creemos va a tener una gran capacidad todavía de seguir sosteniendo una bandera de resistencia en las políticas de Milei. Te meto un poquito en tu rol como cuando estuviste en desarrollo social, que ahora es Capital Humano, con Peto Velo. Aparece una figura ahí que ahora está caminando o militando en La Matanza, pero que formó parte del ministerio y que estaba con ustedes, que es Leila Yani. Leila Yani, sí. A ver, no era parte del Ministerio de Desarrollo Social, había tenido un cargo de responsabilidad en el ex Ministerio de Ambiente de la Nación. Llega con el equipo de Peto Velo, devenida en libertaria, con una remera que expresaba las fuerzas del cielo. En la época de Alberto Fernández, sí, ella trabajaba para el Ministerio de Ambiente, para el ministro Cabandier. Bien, bien. Estaba en un área jurídica, entiendo. O sea, con vos no compartió jamás. No tuvo ninguna responsabilidad en la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, ni en mi gestión, ni en la de Zabaleta, ni en la de Arroyo, ninguno de los tres ministros. Llega al ministerio en esta suerte de denunciar todo lo que pasaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Todas las denuncias que propició Leila Yani fueron desestimadas, en algunos casos con sentencias o con resoluciones de jueces durísimas, en tanto que la mandan a estudiar Derecho Penal y Derecho Administrativo. Todo lo que presentó no prosperó nada. La denuncia de la DAT se quedó desestimada, que es la de medicamentos, la denuncia del Plan de Primera Infancia quedó desestimada, la denuncia de los 12.000 kilos de yerba quedó desestimada. Digo, ha hecho un papelón muy importante en materia, digamos, de abogada, devenida en abogada de las fuerzas del cielo, para garantizarse una carrera política en La Matanza. Así terminó su corta estadía en el ministerio, y bueno, y los jueces y fiscales han hecho lo propio, y por eso digo que no ha corrido a la suerte ninguna de sus denuncias. La única denuncia que está haciendo un avance importante nace en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y tiene que ver con la denuncia que hace al Polo Obrero, a partir de las denuncias que captaron con intermediación de cobro de algunas cuotas, que incluso el Polo Obrero las hacía públicas. Siempre, por supuesto, tuve una mirada muy crítica de esa actuación. En su momento, cuando fui ministra, me trajo varios dolores de cabeza,
Recuerdo cuando, bueno, planté bandera con respecto a que me parecía una locura que el pueblo obrero naturalizara los acampes y que esos acampes implicaran el traslado de bebé a las 2 de la mañana, bebés de 6 meses, 10 meses durmiendo en la plaza, chicos haciendo sus necesidades en lugar de estar en la escuela. Digo, planté banderas muy importantes, pero bueno, ahora ese proceso está en plena investigación. Siempre dije lo mismo, que quienes tengan que rendir cuentas por la utilización del dinero público, que lo hagan, si lo tienen que hacer en sede judicial, que lo hagan en sede judicial. Yo cuando fui ministra implementé la baja de 110.000 planes sociales y lo digo con mucha tranquilidad, hice lo correcto. Entrecruzamos más de 900 bases de datos de todo el Estado Nacional para poder encontrar incompatibilidades y gente que había ingresado a la ventanilla del Ministerio cuando no lo necesitaba y se llevaba obviamente un plan social que no lo necesitaba, y no me tembló el pulso a la hora de hacer eso y lo volvería a hacer, y creo que eso dio cuenta de un Estado que se construye con decisión política. Claro, pero ahora lo que explican es que fue Petovelo, con lo que hay, por supuesto, el presidente de la Nación, la decisión que tomaron de quitar intermediarios. No, ellos lo que hicieron fue quitar la certificación, sí es cierto, de las unidades de gestión. Es cierto que, y no es una competencia de quién quita más planes, me parece que hay que ponerle razonabilidad. Creo que es muy vergonzoso lo que hace la ministra Petovelo, en tanto vació las políticas de niñez y adolescencia, o sea, la destrucción de la CENAF como el órgano rector del sistema de promoción y protección de derechos de niños. La Argentina tiene 7 de cada 10 niños viviendo y sumergidos bajo la línea de la pobreza. Muchos me dirán, esto no es nuevo, Victoria. No, claro que no, pero había obviamente una construcción de políticas públicas que no podían desarmarse. Todo el sistema de protección, digo, desde el programa UNAR, que busca que los niños, antes de tener que tomar un juez de familia, una jueza, una medida de abrigo, pueda tener la familia de acogimiento, esa familia que puede ser la abuela, la madrina, Sí. la tía, que el Estado le transfiera el dinero para que no terminen en un hogar. Trabajar obviamente el PAE, que es el programa de acompañamiento al egreso, de los chicos que se crían en hogares, en residencias, sin su papá, sin su mamá, cuando egresan pueda tener el acompañamiento del Estado. Se desarma, se paraliza la transferencia de recursos. Digo, la política pública de desarrollo no es solamente los planes sociales que ellos desarticularon, y desarticularon en función, como decíamos recién, de tirar 3 o 4 causas, y acá no pasó nada. Y cuando decís los errores del pasado, bueno, tuvimos ahí errores que tienen que ver con no salir, obviamente, de la trampa de lo que significaba ir aumentando el gasto público, con algo que yo luché permanentemente, que era entender que el plan social, el salario social complementario tenía que tener un tiempo, una durabilidad, y tenía que tener un acompañamiento educativo y de trabajo. Pero claramente con esas banderas lograron obviamente calar profundamente en, bueno, no hay más piquetes. Entonces, Claro. la gente que te dice no hay más piquetes, ellos lo solucionaron. Lo solucionaron haciendo un ajuste muy brutal y lo solucionaron tirando 3 o 4 carpetazos y efectivamente no hay más piquetes. Claro, sí, eso es real. Y queda... Queda la ser- sensación que entonces está desacreditada la política social como política más que importante para tender una mano allí donde no hay nada. Vos decís que con esa decisión, así en términos generales, ¿no? Con esa decisión de quitar los intermediarios y de tomar estas medidas, ¿nadie está llegando abajo? No, hay creo que forma? hay, hubo 3 decisiones que yo las señalé. Cuando las cosas se hacen bien hay que señalarlas, que además eran necesarias con la escalada de inflación, porque recordemos que ahora logran una inflación de 2 puntos, pero arrancaron el gobierno con una devaluación del 118%. Sí. Entonces, cuando devaluaron, lo que hicieron fue duplicar la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, la UH. Duplicar la UH y casi duplicar la tarjeta alimentaria. Y con eso hicieron un colchoncito de contención muy importante, sin intermediarios, porque esas 2 políticas fueron creadas por nuestro gobierno. La UH con Cristina y la tarjeta alimentar con el expresidente Alberto Fernández. O sea, ellos sostuvieron esas políticas que creamos y las duplicaron porque se venía una ola inflacionaria muy fuerte. Están obviamente llegando a casi el 80 y pico % de la canasta básica alimentaria, que ellos dicen es la primera vez, y eso es mentira. Nosotros siempre custodiamos que la asignación por hijo y la tarjeta alimentaria en niños de 0 a 14 llegaran hasta el límite donde medimos indigencia. Esto es que no haya niños en la Argentina que si mamá y papá no tienen trabajo, no tengan que comer. Siempre el objetivo fue cuidar a los niños y niñas, y por eso hicimos obviamente el acompañamiento con estas 2 grandes políticas que fueron también fortaleza de nuestra gestión. Creímos mucho en esa política y creímos obviamente que se tenía que ir terminando por lo menos la mirada sin un control del Estado de la entrega de los planes sociales. Por eso establecí la primera auditoría digital, reempadronamos a 1.300.000 planes sociales, y cuando me fui quedaron en 1.167.000 y quedó
totalmente diseñado el plan de volver a la escuela para que las mamás, que eran el 10%, pudiesen estudiar, y quedó muy claro cuál era el rol de los jóvenes, que eran 300.000, para volver al trabajo. Ahora, esta ministra que tomó todo ese plafón de lo que hicimos y lo quiere continuar, tiene una imposibilidad, que es el desastre del programa económico. No hay jóvenes que puedan insertarse laboralmente en una Argentina que destruye las capacidades productivas y que perdió 135.000 empleos privados y más, obviamente, de 100.000 entre los informales que están registrados. O sea, estamos hablando de 245.000 empleos que se destruyeron en la Argentina de Javier Milei en tan solo un año. Decime qué capacidades va a tener un joven para reinsertarse cuando lo que no va a haber en la Argentina, y empieza a pasar hoy, no hay trabajo. ¿Con Petovelo nunca hablaste? ¿O? No, ella jamás hizo una transición? Se llama la transición ordenada. Jamás se juntó con ninguno de los ministros salientes, porque ella absorbió la cartera de Desarrollo, de Trabajo, de Educación y de Cultura, y con ninguno de los ministros salientes tuvo la posibilidad de tener un mano a mano. Sí tuve con quien iba a hacerse cargo la Secretaría, devenida en Secretaría de Desarrollo Social o Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con Pablo de la Torre, que bueno, fue expulsado a los propios meses, denunciado por la propia Petovelo, ¿no? Sí. Estas denuncias cruzadas que ha hecho la Petovelo en este tiempo. Pero bueno, creo que hay un aprendizaje. Tiene que haber un programa económico sustentable que genere condiciones para crecer, para redistribuir, pero creciendo. Tenemos que tener un gran plan económico que permita crecer. Cuando creces, las capacidades productivas de todas las pymes y el entramado crece. Me causa gracia cuando dicen que ahora va a haber estabilidad y va a haber previsibilidad, entonces va a haber inversiones. Están muy bien las inversiones, pero lo que tenés es una capacidad instalada ociosa. En la mayoría de los entramados productivos e industriales tenés una amplia capacidad ociosa. Esto es el tercer turno, el turno de la tarde, el turno de los fines de semana. Las rotativas de las plantas industriales están paradas porque lo que no hay es demanda interna. Quienes entendemos un poquitito de economía y creemos que es tan importante plantear los pilares del crecimiento como los pilares del consumo interno de la Argentina para poder obviamente demandar bienes y servicios, hace tiempo nos dimos cuenta que este plan económico es insustentable y que va al fracaso absoluto. La única duda que tenemos es si el pueblo argentino va a poder comprender esto cabalmente a pesar de la angustia de su propia vida hacia dentro de su casa, si va a poder comprender esto y va a encontrar una salida, como dice el gobernador Kicillof, una alternativa electoral basada no en si me gusta este candidato, sino este candidato propone este camino económico basado en el pilar de la producción y la generación de trabajo en la provincia y en la Argentina. Bueno, te estoy exprimiendo demasiado, te tengo que dejar tranquila, pero bueno, va a ser una semana complicada, de mucho trabajo seguramente en el Congreso. Tengo mucha fe en que sí, vamos a dar la interpelación y la comisión investigadora para la criptoestafa, y que vamos a lograr que la política se una atrás del drama de Bahía Blanca votando ese proyecto de emergencia que, si Dios quiere, el 12 va a estar votado en el Parlamento Nacional. Victoria, gracias. Gracias a ustedes. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que